Yeah. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Biología Sin Fronteras, programa virtual de la Científico-Cultural de la Facultad de Ciencias Biológicas. En nombre del señor decano de la facultad, Magíster Jorge Chanamé Céspedes, le doy la bienvenida. Y esta tarde tenemos la visita de dos distinguidísimos profesores de la Facultad de Biología, el doctor Víctor Meléndez Guerrero, quien es docente cesante de la facultad, uno de los profesores muy recordado por sus colegas y por cuantos estudiantes han estado bajo su tutela. El doctor Eduardo Tejada Sánchez, también de nuestra facultad. Y vamos a tener un programa especial, toda vez que en cierto modo es una forma de exteriorizar, ¿no?, la universidad, es su compromiso, ¿no?, su compromiso que tiene para formar profesionales. Y siempre es una línea, ¿no?, que ha tenido, y que esta tarde, que luego se hará noche, vamos a escuchar la versión autorizada de dos personas, dos profesionales, como el doctor Meléndez y el doctor Eduardo Tejada, respecto a las limitaciones y fortalezas en las que se forma el profesional biólogo en la Facultad de Ciencia Biológica de la Pedro Ruiz Gallo. Algunos suelen llamarle debilidades, ¿no? Metodológicamente surge así esa estrategia como fortalezas y debilidades. Nosotros hemos preferido llamarle limitaciones, porque es realmente lo que tenemos en casa, ¿no? Muchas veces, como se dice, el panadero produce buen pan, el mejor pan, pero no solamente depende del panadero, sino también de las condiciones en que el panadero hace el pan. Y por eso le llamamos limitaciones. Y muchas veces las limitaciones que hay en la facultad, sin embargo, no dejan la calidad y el profesionalismo con que se forma el profesional biólogo en la Facultad de Biología. Entonces, quiero agradecer al doctor Víctor Meléndez por haber aceptado, ¿no?, después de tiempo, don Víctor, lo escuchamos, y al doctor Eduardo Tejada Sánchez, ¿no? En primer lugar, yo quisiera invitarlo al doctor Meléndez que nos haga como una semblanza de cuál piensa el doctor Meléndez que son las principales limitaciones que hay en la facultad, que por decir así, no permiten formar un biólogo al 100% en lo que serían los deseos, los planes o la estrategia planificada para tener un profesional biólogo aquí en la Pedro Ruiz Gallo. ¿Cuáles serían las principales limitaciones que tendría? ¿Me escuchamos, doctor Víctor? Ya. Como estudiante, siempre es necesario mantener un contacto con personas adecuadas, lo que muchas veces no sucede. Necesitamos, como estudiante, que alguien nos oriente, nos guíe, nos haga meditar, nos haga pensar. Creo que debemos recibir charlas adecuadas para poder meditar, porque no solamente ser estudiante de biología o de otra facultad es obtener información, no solamente es leer, también hay que tener contacto con la sociedad, un contacto, digamos, íntimo, estudiantil, lo que no sucede. Nos siembran en la universidad o ingresamos por el propio esfuerzo y adentro, ¿qué sucede? Una serie de cursos de la especialidad que seguimos, en este caso de biología, pero
Aparte de eso, ¿qué recibimos? Aparte de la información de la carrera, ¿qué otras cosas estamos en contacto? El contacto con la sociedad. Aló. Pasa, doctora Rosa la Salvaje. Dime, Rosita. Dime. Buenas tardes. El contacto con la sociedad casi es nulo. Ya. Digamos que hay que saber escoger amistades, Pero en todo caso, haz una llamada por el WhatsApp, pues. ¿no? Ah, ya. Hola, hola, maybe. Hola. ¿Qué tal? Sí, hola, hola. Dime, dime. ¿En qué te puedo ayudar? Jorge, ok, sí. Le escuchamos, doctor Víctor, continúe, le escuchamos. Eh, amistades. Muchas veces, por decir, venimos de un tipo de colegio donde es un poco rígido nuestra formación antes de ser universitario y ingresamos a la universidad y se da una eterna libertad, ¿no? Entonces, cambiamos a veces. En unos casos, algunos no terminan su carrera, porque es el caso. Algunos porque a unos familiares ya no la apoyan, pero un buen número de personas, estudiantes universitarios, ya tienen un hijo, ¿no? Y por eso necesitan trabajar para mantener al hijo. Entonces abandonan la carrera. Los que llegan a culminar se sienten un poco exitosos, pero determinar a tener contacto con la sociedad es otra cosa. ¿Buscamos trabajo o no buscan? ¿Qué hacemos? Acá en el país, buscar trabajo, ir a hospitales, ir a clínicas, abrir laboratorios particulares, etcétera, etcétera, ¿no? Depende de la especialidad que hayamos seguido. O tal vez nos iremos por ICA, para hablar de allá sobre las especies que hay, ¿no? Cómo se conservan, etcétera. O u otro lugar. Pero como docente, también tenemos una gran responsabilidad. La gran mayoría de docentes esperamos un gran aumento de sueldo. Si nos pueden pagar pues 12.000, 15.000 soles, bueno, listo. Pero pensamos en cambiar, pensamos comprar más libros, podemos inscribirnos o queremos inscribirnos en revistas indexadas.
para la gran mayoría de docentes no hay cambio. Hay cambio de conducta en cuanto al incremento de dinero, pero no hay que cambio de conducta en cuanto a la información que puedan adquirir y pueden volcar a sus estudiantes. Esto es también una gran responsabilidad de los docentes. ¿Y por qué también la universidad local o de otras ciudades no crece? Pensamos que lo que decimos ya está bien y con la información que damos con un año, 2 años atrás, la vamos a dar unos 5 años posteriores. Pues no tenemos muchos de nosotros esas ganas de actualizarse, de incrementar información, de dar información nueva, etc. Esa es una gran responsabilidad que tenemos también los docentes, que siempre miramos a los demás, ¿no? ¿Por qué tal fulano, tal cosa, o tal universidad, o tal en tal país, etcétera? Tengamos en cuenta que nuestros orígenes somos diferentes. Conquistados por decir por españoles, por portugueses, por italianos, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro tipo de formación es diferente por país, ¿no? Es algo que casi no se busca, ¿no?, en nosotros. ¿Quiénes conquistaron? ¿Qué clase de gente vino a conquistarnos? Ya saben que los genes quedan, ¿no? Esa es una de las grandes cosas que tenemos que tener en cuenta como docentes y también como alumnos para progresar, ¿no? Eso es todo por profesor Quesada. Ok, don Víctor. Le preguntamos al doctor Eduardo Tejada, ¿cuál es su percepción del desarrollo de la investigación en Latinoamérica y en este contexto, cuál es el área del desarrollo de la ciencia en la biología para Perú, ¿no? ¿Necesita Latinoamérica de investigación en biología? ¿Se necesita invertir esfuerzos, dinero para formar biólogos que se dediquen a investigar? ¿Cuál es su percepción, doctor Eduardo Tejada? ¿Qué podría decirnos? Su micrófono, doctor Tejada. Los problemas que tiene Latinoamérica en investigación están dados por, principalmente creo, y esa es mi percepción, de que no hay una estructuración. Es decir, no hay un trabajo unitario a nivel de todos los países de Latinoamérica en cuanto a qué investigar. Probablemente la investigación transdisciplinaria, multidisciplinaria nos puede llevar a obtener logros mayores a nivel latinoamericano, así como lo hace Europa, Asia, África o América del Norte. Tenemos que tener una visión y un entendimiento, creo que ese entendimiento tienen que tenerlo los gobernantes de cada país, de que necesariamente tenemos que desarrollar conocimiento y tecnología.
y ese Ministerio de Ciencia del Ambiente tiene que ser clave, pero los gobernantes tienen que interiorizar esa manera de ver, por ejemplo, el caso de Perú o de otro país, de que quien gestiona, repito, el ambiente peruano es el presidente de la República, y gobierno que tiene esa percepción va para adelante, ¿no? Y entonces el ambiente natural, el ambiente construido, tecnológico, social, económico, deportivo, político, tiene que estar siempre vigente, pero todo eso trabajarlo de manera unitaria por país y a nivel integrador, o un nivel integrador tiene que estar ahí siempre de manera permanente. Eso es lo que yo percibo, mayormente viendo en la cuestión macro. Tal vez sea una cuestión ideal la que yo quisiera que se dé, pero cada país tiene sus propios problemas, tiene su propia realidad, sus propios recursos, en este caso naturales. Y entonces la pregunta es, para cada región, para cada país, ¿qué queremos para este país? Y entonces vemos pobreza, vemos contaminación ambiental, vemos problemas de saneamiento. Y entonces tenemos que tener una visión de repente unívoca, en el sentido de todos ir a una sola dirección, qué atacar primero, qué problemas primero resolver, y en ese aspecto creo que tenemos que estar, ¿no? Entonces la investigación básica y aplicada, desarrollada intensamente, probablemente sea la investigación básica en este caso, y que los gobernantes se sientan imbuidos, se sientan, digamos, o actúen de una manera dinámica, y que simplemente eso sea digamos, la ruta que deben tener. En el caso de las fortalezas y debilidades del profesional biólogo, Pedro, no sé si me dejas conversar de una buena vez acerca, porque tengo un buen número que he podido reflexionar ahora en la mañana respecto a estas fortalezas y debilidades del profesional biólogo. Y yo Sí, creo sí, que, adelante, adelante, adelante. sí, yo creo que la verdad es que si estuviéramos muchas fortalezas, estuviéramos en conocimiento y en tecnología, estuviéramos adelante, estuviéramos fortalecido muchísimo. Se han hecho avances ahora notables que se hacen visibles, que se hacen evidentes, ¿no es cierto? Pero más he encontrado debilidades. Y en esa reflexión que he estado haciendo, veo que las fortalezas y debilidades del profesional biólogo tienen que ver, o depende de, miren amigos, uno, de la universidad que egresó el profesional biólogo, ¿no? Dos, es, en este caso, la suerte que ha tenido el estudiante y luego profesional de tener una facultad de repente con sentido de investigación y no una universidad profesionalizante, que lo que interesa son entregar títulos profesionales y nada más, como lo hacen universidades privadas u otras, ¿no? Públicas también. Y la socialización por parte de rectorado y vicerrectorado respecto a las bondades que tiene en este caso el profesional biólogo y cualquier profesional de su universidad. Entonces siento que falta mucho más involucrarse en socializar las bondades de cada facultad, de lo que ofrece la universidad de su región, y creo que con esa información las personas, los que están interesados en desarrollar una otra carrera, se sentirán informados y optarán por una mejor decisión, ¿no? Bien, entonces, en cuanto a las debilidades, repito, hay una escasa información de las bondades de cada programa, ¿no? En este caso, el programa académico de biología, no siento que haya una... Disculpen ustedes, voy a cerrar la puerta. Ha llegado visita. Bueno, el hecho es que esa socialización tiene que darse dentro de manera permanente, y tiene también que darse dentro y fuera de la universidad, ¿no es cierto? Dentro de la universidad, para que de repente en esos trabajos multidisciplinarios que se tienen, poder, en cuanto a investigación, tocar las puertas de una otra facultad y tratar de sacar proyectos de envergadura. Lo otro que veo es la escasa creación
y participación de los grupos de estudio, de lo que llamamos los semilleros de investigación. Entonces yo veo, la verdad es que no sé, era una debilidad creo que hasta 2 o 3 años, pero recién estamos empezando a hablar de semilleros, estamos hablando de grupos, de centros de estudios, ¿no? De centros, de grupos de investigación en los diferentes ciclos académicos, y la gente se está interesando un poco más en esto, ¿no? Pero lo veo como una debilidad porque la verdad es que el estudiante quisiera tener una diversidad de actividades, tanto culturales, académicas, que faciliten su formación integral. Lo otro, y por supuesto que lo lleven a tener una formación humanística, ¿no? Humana. El tercer aspecto es, como ya lo dijo incluso hasta don Antonio Raimundo, y miren, don Antonio Raimundo está muy preocupado en su tiempo, y decía a los chicos pues que se dejaran de hacer menos política y hacer más investigación en recursos naturales. Entonces, ese es un viejo problema que persiste hasta ahora en la universidad pública. Otro aspecto de una debilidad que estoy haciendo notar son los docentes, los malos docentes que deforman al estudiante de su formación, ¿no? Y encontramos pues docentes que no tienen ninguna vinculación con su facultad, ningún compromiso. Y eso nos ha perjudicado tremendamente. El responsable de esto, yo he conversado de repente con el profesor Pedro en alguna oportunidad. Nosotros, los mismos docentes universitarios, hemos fallado en estos 50 años, en la cual a través de la reforma educativa, en la reforma, de Córdoba de 1918, se le dieron a los estudiantes y a los profesores el manejo académico de la universidad. Al final, simplemente han querido dominar torpemente la universidad, ¿no? Y han dejado, como lo dijo algún ingeniero, algún candidato, recuerdo al rector, que se habían olvidado en 20, 25 años de la investigación, imagínense. Y entonces estamos ahí ante un problema fuerte, porque los docentes equivocan su rol en la universidad, que es simplemente de desarrollar investigación, formar profesionales de una buena manera, realizar su extensión y realizar responsabilidad social, pero es escasísimo y realmente estamos cada vez mal en ese aspecto, ¿no? Lo otro es que no evaluamos nuestro plan de estudio, o sea, el currículo no lo evaluamos en la rigurosidad que debe ser. Ese currículo debe evaluarse cada 4 años, 5 años, 6 años, no sé, pero la respuesta está ahí, no se hace. Y entonces menos se hace el análisis y la evaluación, ¿no? Es como el caso de la enseñanza-aprendizaje, que ahora se maneja por competencias, pero hemos discutido, hemos analizado las ventajas que tiene trabajar con objetivos, nunca lo hicimos. Y bueno, estamos ahora por simple moda en ese aspecto trabajando. Bien, las actividades de previsión social nulas, en el caso, no diré nulas, siempre se hace algo, ¿no? Hay un escaso trabajo en ese aspecto de previsión social, no hay contacto con la comunidad y entonces nos vemos desfavorecidos. Lo otro es, lo que sí me llama la atención en cuanto a investigación, el doctor Meléndez, Jorge Chimó, Pedro Chimó y Víctor Luis Miranda, es la nula participación del estudiante en el desarrollo de proyectos de investigación elaborados por los docentes. No nos hacemos participar. El docente puede tener buenos proyectos regulares o malos, pero nunca involucra a los alumnos. Son muy escasos los docentes que involucran en algún proyecto a sus estudiantes y lo hacen participar, ¿no? Para que desarrollen habilidades, actitudes en torno a la investigación y puedan poco a poco formarse como investigadores. Bien, luego yo hago notar también como debilidad la escasísima movilidad que tenemos, ya sea nacional e internacional. No hay intercambio de estudiantes, de docentes en las diferentes universidades y menos internacionalmente con alguna universidad de fuera, ¿no? Es escasísima esa movilidad. La información es débil también cuando hablamos de los egresados. No hay un seguimiento de los egresados que lo veo recién parece tomando, y claro, con SUNEDU, con ese orden que está haciendo las universidades,
de que haya un seguimiento de los egresados. Y no sé, me gustaría saber si ya hay un banco de datos o una base de datos en este caso de todos los egresados de la universidad. Pero no solamente es el seguimiento en el sentido de decir dónde están trabajando, sino que la universidad debe preocuparse en decir, bueno, carambas, este profesional es muy bueno, está trabajando en tal lugar, pero no hay ese espíritu de solidaridad. Es decir, muy bien, el que está trabajando, por ejemplo, en algún instituto superior de investigación, jalar a los mejores compañeros o estudiantes para que poco a poco digan, ¿dónde no son? Son de la Universidad Nacional Pedro Rigallo, de la Facultad de Ciencias Biológicas, y que esto le dé imagen a la facultad y a la universidad. Lo otro está en la escasa participación en política de los muchachos, básicamente los estudiantes. Los docentes sí son capos en eso. Hay docentes que si le dicen, le dan un curso de forma de capturar el poder en la Universidad Nacional Pedro Rigallo, son los primeros en apuntarse, ¿no? Politiqueros. Pero en la investigación científica hay también necesidad de que, por ejemplo, para el Congreso o para otras entidades, postulen o los técnicos vayan y simplemente la política es el servicio a los demás. Yo creo que tratando de tener información en gestión pública y privada, también por ahí de repente los profesionales biólogos puedan tener presencia, ¿no es cierto? Política, presencia académica, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de algunos médicos que ingresan a movimientos políticos tan errados, tan fallados en el pasado, pues buenos profesionales, pero simplemente políticamente son un desastre, ¿no? Con las acciones que de repente no toman de manera individual, pero sí grupal, ¿no? En el caso de las revistas también, un profesional biólogo no tiene esa fluidez de decir, bueno, yo termino mi proyecto, te presento mi informe, ese informe va rápidamente a una revista indexada de mi universidad o de mi facultad, ¿no? Y entonces eso le impide avanzar rápidamente. El dinero tiene mucho que ver en esto, y al final se ven desfavorecidos en ese fluir rápido a obtener de repente ser profesor de NACI u otra denominación, o avanzar académicamente hablando. Entonces hay un debilitamiento también en el caso de estas revistas de la universidad que no está indizada, el de la Pedro Rigallo, y eso está debilitando pues el avance académico del profesional biólogo. Otro aspecto son los materiales y equipos modernos para laboratorio, y también todo lo que significa los equipos y materiales para el trabajo de campo cuando se hace un trabajo ambiental. Lo otro tiene que ver con la infraestructura, que es el talón de Aquiles de nosotros y que estamos en pleno restauración, y probablemente el próximo año veamos una facultad y una universidad muy diferente. Las famosas bolsas de trabajo, ¿no? Escasas, cada vez más escasas, el mayor número de becas tenemos que propiciar un mayor número de becas de capacitación para estudiantes, para docentes, ¿no? En el caso particular, por ejemplo, debe haber lo que yo le llamo un paquete de proyectos de cada docente que lo lleve a la unidad de investigación, y que los chicos pudieran desarrollar estos proyectos con sus compañeros o con docentes y estudiantes, ¿no? No hay ese paquete de proyectos, ¿no? que sirva para dirigir la investigación en la facultad. Bien. ¿Hay influencia del programa de biología en el medio? Yo creo que sí. Necesitamos biólogos, pero la pregunta está en el caso de la Facultad de Biología, que tienen un desarrollo en microbiología en la parte ambiental, también en la parte ambiental, botánica, pesquería. Pero en el caso de la Facultad de Ciencias Biológicas,
particularmente en el caso del programa académico de biología que estamos trabajando, estudio pertinente, creo que es importante trabajar con la parte ambiental, con la parte de biología forense, con la parte de bioquímica y la parte de biología molecular, ¿no? E inclusive ayer en el Focus Group, el doctor Víctor Meléndez nos hablaba de los análisis clínicos computarizados, ¿no? Entonces, también de repente la parte de epidemiología podría estar en biología y poder enrumbar por ahí la oferta que tenemos que tener también presente por el ámbito de influencia, ¿no? Con Cajamarca, con Lambayeque y con Amazonas. Las necesidades de atención, el saneamiento, la parte ambiental en estos tres departamentos urgen. ¿De qué sirve tener un laboratorio especializado de biología molecular para hacer determinados experimentos o sacar vacunas o no sé? Si tenemos un ambiente que está prácticamente caotizado, ¿cierto? Entonces, por ahí creo que está las debilidades que estoy encontrando y que en una segunda parte me gustaría hablar un poco de las fortalezas. Gracias, doctor Pedro. Muchas gracias, doctor Eduardo. Ahora le invitamos al doctor Víctor Meléndez que nos hable, nos comente sobre lo que se denomina las brechas académicas, ¿no? A lo que hay puede decirse, se dice que el biólogo que se forma en la capital, en Lima, es mejor biólogo que el que se forma aquí en la Pedro Luis Gallo, o en Piura, o en Trujillo, o tal vez en Arequipa, ¿no? Entonces existe como una brecha de formación del profesional. Y se dice pues que el profesional limeño es mucho mejor, es formado. De ahí justamente el tema de limitaciones y fortalezas, ¿no? Que es el título de esta charla que tenemos hoy día, ¿no? ¿Cuál es su comentario, doctor Víctor? ¿Cree usted que son reales estas brechas? Incluso cuando la brecha trasciende el país y decimos que formados como biólogos somos biólogos muy mal formados en comparación con los chilenos, con los argentinos, con los brasileros, con los mexicanos, y qué decir con los norteamericanos. ¿Piensa usted que es real esta brecha? ¿Usted ha percibido como docente en su largo trajinar en la Pedro Luis Gallo? ¿Ha sido usted consciente de esta brecha de la que estamos comentando? ¿Podría decirnos algo? Los docentes, en general, en la Facultad de Ciencias Biológicas, sufrimos de algo fundamental, material del laboratorio. Instrumentos de laboratorio modernos no hay. Recién, por ejemplo, hace 3, 4 años, copio de división invertida. No había. Imagínate, había que esperar que llegue el siglo XXI. Entonces, eso nos hace que los alumnos no sean formados adecuadamente y sean muy competitivos. Materiales, equipo de laboratorio más actualizados. No se invierte. Tal vez pensamos que debe incrementarse el número de estudiantes por facultad, pero ese no es el caso. El caso más urgente es materiales y equipos de laboratorio. Y por supuesto que los docentes seamos mucho mejores en nuestras actividades. Ahora, hay casos que necesita hacer investigación, pero ciertos reactivos no hay.
hay que echar mano al bolsillo. Hay cosas que no se difunden mucho. Y algunos docentes conocen algunas cosas, pero las quieren guardar bajo siete llaves. No hay difusión de la información que tiene cada docente, en algunos casos. Ahora, muchas veces existe unos cruces de horarios entre estudiantes que quieren participar en investigación y el docente que ejecuta investigación. Entonces, cuando el docente hace la investigación en los momentos adecuados para él, el alumno tiene clases. De esa manera, no puede intervenir en hacer la investigación. Eso es en algunos casos, no en todos, por supuesto, pero sucede. Los laboratorios de investigación no existen o no existían hasta hace algunos años. Un docente está investigando sus cosas y bueno, hay práctica de alumnos. Hay que salir, buscar un rinconcito ahí para poder continuar con lo que estaba haciendo. Entonces, esa es otra carencia de no poder ejecutar investigación en un nivel adecuado. Hay situaciones en que los proyectos a veces demoran en ser aprobados un poquito más de lo adecuado. Ahora, para investigar se necesita un conocimiento de lo que es investigación. Que casi no se da. Habrá cursos de investigación, pero solo llevados teóricamente, sin ejecutar la investigación paso a paso, conforme indica, ¿no?, lo que se hace en la investigación. Ahora, los docentes, en muchos casos, no tenemos el espíritu o el tiempo para investigar. Si se basa en el tiempo, había docentes, por ejemplo, que tenían 28 horas semanales de trabajo de clases, o 25. Tiempo para investigar, muy poco.
En ese tiempo para investigar, ¿no? Sirve en corregir las pruebas, en dar notas, conversar con estudiantes, por qué su rendimiento, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto se tiene que racionalizar, pero comenzando con equipar laboratorios y tener laboratorio especial para investigación. Si no hacemos eso, no se invierte, no podremos avanzar. La persona que quiere investigar tiene que dedicarse un buen tiempo a ejecutar. Y para investigar depende también del área de investigación. Por ejemplo, investigación en ambiente, investigación en microbiología, investigación en parasitología, investigación en recursos marinos, etcétera, etcétera. Hay donde investigar, pero muchas veces no hay los medios que necesita el investigador para poder ejecutar. Así que creo que habría que reunirse las autoridades, docentes y el gobierno, sobre todo, a apoyar en crear laboratorios equipados adecuadamente para realizar esta actividad. Gracias. Muchas gracias, doctor Víctor. Aguarde unos minutos más porque tenemos todavía una pregunta, sino que vamos a formularle una al doctor Eduardo Tejada. Después de esta pregunta le volvemos a formular una pregunta, doctor Víctor, por favor, paciencia. Eduardo, ¿usted podría decirnos cuáles son las características? Antes hacía la pregunta sobre las brechas que existen entre la Universidad de Provincia, la Universidad limeña, y la Universidad Peruana y las universidades extranjeras, ¿no? Yo recuerdo una vez que cuando regresé de Brasil, me preguntaban siempre qué diferencia había entre la Universidad de Sao Paulo, donde yo estudié, y la Universidad Peruana, ¿no? Entonces yo les decía que era una pregunta con una respuesta un poco, me parece, por decir, obvia, ¿no? Es como decir que me dieran a comparar un gigante con un enano. Diría, bueno, el gigante tiene tanto de altura, tiene tanto de peso, etcétera, etcétera, ¿no? Es obvio, ¿no? La Universidad de Sao Paulo en área es casi, pues, 50 veces la Pedro Luis Gallo, ¿no? Y es casi 10 veces el tamaño de la Universidad de San Marcos. No sé si conocen, si tienen una idea de la Universidad Autónoma de México, también es muy grande. O sea, las brechas en cuanto a las áreas, a los tiempos que se han dedicado a estudiar, a formar profesionales, hay ciertas características, diría yo, más que brechas, ¿no? Y de hecho, lamentablemente, cuando uno quiere establecer eso, esas comparaciones tienen que ir a cifras, ¿no? Por ejemplo, cifras, cuántos son el número de profesores en biología en San Marcos, cuántos es el número de profesores de biología en La Pedro, cuántos son doctorados, cuántos no son doctorados, cuántos son doctorados en determinadas áreas de la biología, ¿no? Por ejemplo, en bioquímica, en biología molecular, en fisiología, en biología celular, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que por encima de eso está la fuerza, la gran fuerza. Yo por eso yo empecé invitándoles a la reflexión, hice la pequeña comparación que cuando a mí me pidieron establecer una comparación entre Sao Paulo, la Universidad de Sao Paulo y la Universidad de San Marcos y la Pedro Luis Gallo, yo me acordé de un pasaje bíblico que es conocidísimo por todos, ¿no? David y Goliat.
La única diferencia era que Goliat llegó a incluso hasta burlarse de David, pero lo que tenían ambos era la inteligencia. La inteligencia, pero lo que no tenían ambos es que David era cristiano, amaba a Dios, creía en Dios. Y David le dice algo muy fuerte a Goliat. ¿Quién es este incircunciso para venir a ocuparse, ofender a Dios? ¿Quién es este? Le dice, ¿no? Y David hace uso de algo que él hacía. Él decía que para cuidar su rebaño, proteger su rebaño de ovejas, lo cuidaba de osos, de leones, de fieras. Y contra esas fieras se enfrentaba David. Y por eso aprendió el arte de defenderse. Y ahí es cuando justamente agarra su onda, ¿no? Y ya la historia es conocidísima, ¿no? Lo que hizo sencillamente David fue ejercitar algo que él practicaba. Y entonces, muy bien, puede ser que haya una diferencia, tal vez hasta cierto punto, muy fuerte, ¿no? entre las universidades limeñas y las universidades de provincia, ¿no? Yo creo que la universidad de provincia tiene una gran fortaleza, ¿no? Y esa fortaleza de la universidad de la provincia es dedicación y sacrificio. Y eso los jóvenes que se forman en esas variables de dedicación y sacrificio lo saben muy bien. Por eso es que cuando llegan a coronar, a ser profesionales y gozar ya de beneficios que le da la profesión, ahí miran con satisfacción lo que significa haberse sacrificado algún tiempo para gozar y gozar a plenitud, ¿no? Yo solamente quería hacer un poco una breve semblanza de eso, con una base cristiana, si me lo permiten, ¿no? Y ahora sí la pregunta, doctor Eduardo, es, ¿cuál cree usted que sean las características del programa de biología que, si bien no podemos competir tal vez con una universidad norteamericana, pero que sí tienen gran impacto? ¿Cuál sería esas características de nuestra facultad que las proveen de un impacto hasta trascendental? Yo quiero ponerles a la reflexión lo siguiente. La curadora del germoplasma de papa en el Perú, la curadora es egresada de la Pedro Ruiz Gallo. O sea, para que ustedes tengan una idea de lo que significa tener el cargo de curadora de un germoplasma, es ser todo un profesional, una dedicación, un conocimiento y sobre todo también una responsabilidad. Y eso lo tiene la colega, la doctora Anita Panta. Ella es curadora del germoplasma de papa. Por favor, doctor, sería que lo conteste, nos ilustre con cuáles cree que son las características que tiene el programa de biología, que se forman nuestros estudiantes, el profesional biólogo de la Pedro, y que es de impacto trascendental. Bien, muchas gracias, doctor. La verdad es que yo quisiera responder también con una pregunta, ante la pregunta que usted hace. ¿Necesitamos ingenieros en hidrocarburos aquí en Lambayeque? No. ¿Lo necesita el área de influencia Cajamarca, Amazonas? No. Y entonces yo creo que la respuesta está en las características, en lo que se refiere a características, trabajar de manera local. Primero, en el área de influencia de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, ¿qué es lo que tiene, qué es lo que necesita estos tres departamentos para poder solucionar sus problemas, ya sea de contaminación, de brecha tecnológica o una brecha de repente digital, que solamente las zonas rurales están ahí, pero muy mal, y solamente se ve beneficiado la zona urbana en los tres departamentos? Y a través de ese trabajo ya de solución de problemas locales y regionales, la oferta, en el caso de biología, nosotros somos fuertes en la parte ambiental, en la parte de biología molecular. Es decir, estamos ante una oferta que en realidad no lo creamos nosotros, lo creó la universidad, prácticamente la Universidad Nacional de Trujillo, y también los docentes que vinieron de allá. Y a eso iba cuando hablaba de la fortaleza y realidad del profesional biólogo depende de la universidad en que egresó, ¿no? Porque en realidad nosotros
los que fuimos estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas, tuvimos la influencia de la Universidad Nacional de Trujillo en que eran buenos en toda la parte de bioquímica, fisiología, cursos que tenían la misma sistemática, que tenía que ver mucho en el devenir del trabajo del biólogo, ¿no? A diferencia de repente de San Marcos tiene, creo, cursos en casi todos los grupos taxonómicos, tanto en flora como en fauna, ¿no? Lo que nos hace falta acá en Lambayeque. Y entonces fue una suerte de que se vino simplemente por esa ruleta, por esos acontecimientos que se dan en el devenir de los años, en que tuvimos la influencia de la UNT. Pero realmente eso era lo que necesitamos. Yo creo que en el caso de la formación sí, pero en el caso de la formación académica, pero en el caso de la oferta laboral, me parece que con los tiempos esto ha cambiado en el sentido de que hay problemas urgentes de la comunidad local, regional, de solucionar sus problemas, que creo que son problemas ambientales definitivamente. Y una vez que solucionemos los problemas ambientales, vayamos a desarrollar conocimiento y tecnología en ciertos aspectos. Yo digo, por ejemplo, aprovechar lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Inmensidad de recursos naturales. Buscar en plantas, animales, principios activos, trabajar en esa línea y luego ser fuertes en nuestra propia, digamos, desarrollar un trabajo industrial o un trabajo en biotecnológico o lo que fuera en muchas áreas, aprovechando justamente de ese conocimiento y hacernos diferentes en cuanto a creación, a innovación, que podemos llevarla a todos los continentes del mundo. Porque ahora no, la verdad es que no, que no hay que solamente trabajar con gobiernos de derecha o de izquierda, centro, lo que fuere, no. Las relaciones entre los países deben ser con todos los países del mundo y eso simplemente va a generar economía, va a generar crecimiento económico y también de repente desarrollo económico, social y ambiental. Pero eso es lo que tenemos que hacer, desarrollar nosotros nuestra propia, debemos tener una identidad en cuanto a explotación, manejo, gestión de recursos, poder desarrollar nuestra propia tecnología, ¿no? Y venderla o exponerla a los otros países del mundo. Lo que hace China, por ejemplo, es envidiable realmente, ¿no? Lo que hace Europa, pero la verdad es que en el aspecto sanitario se me cayó Europa, se me cayó Canadá, Estados Unidos. Miren las muertes que ha ocasionado el COVID-19, aunque generalmente cuando aparece un tipo de virus como el SARS-CoV-2, que no sabíamos nada de la etiología, de las causas de la enfermedad, pues caramba, nos ha tenido mal. Entonces necesitamos eso. Por ejemplo, en el caso de la Facultad de Ciencias Biológicas, creo que además, en relación a las otras facultades estamos realmente en un nivel superior. Yo he visto, por ejemplo, he leído trabajos de medicina humana que hay algunos trabajos que, bueno, son relevantes, pero muchos también que he leído no nada que ver, ¿no? Pero en biología sí se hace un esfuerzo y son pocos los profesores que están en esa loca carrera de hacer investigación, que al final es un purito, ¿cómo les digo yo? Es algo innato del biólogo. Que quiere ser biólogo o quiere estudiar en la facultad, quiere ser biólogo pesquero, tiene que ser un biólogo investigador, tiene que solucionar problemas. El hecho de que dice que no tenga tiempo, que por eso es la juventud, hacer que los primeros alumnos ya con sus 20, 22 años puedan ingresar a la docencia y puedan tener su maestría, doctorado, y que claro, el compromiso es que todo lo que aprenden si se van fuera, regresen y puedan desarrollarlo aquí en el Perú. Pero creo que la clave está para enfrentar a los grandes monstruos, que nosotros, dada la inmensidad de recursos naturales y biodiversidad que tenemos, podamos trabajarlo, podamos, como dije, buscarlo de una manera proactiva, lo bueno de las plantas o de ciertas especies de animales para poder salir adelante. El turismo, que es una de las cosas fuertes que tenemos, el turismo, la pesquería, ¿no es cierto? Y entonces poder aprovechar lo que tiene Cajamarca, lo que tiene Amazonas y lo que tiene Lambayeque. Yo hacía notar ese espíritu de regionalización que debemos tener.
sí, miren ustedes, ¿qué sería del trabajo norteño entre Tumbes, Piura, Lambayeque y Cajamarca nomás? Y junto con Amazonas, de repente, o San Martín. Una región tremendamente fortalecida en la cuestión vial, en la cuestión de transporte, en la parte digital, en la parte de explotación de recursos y tanta cosa. Seríamos muy fuertes. Lamentablemente esa oportunidad la perdimos y ojalá que en algún momento salga de nuevo ese pedido de decidir qué queremos ser. Como departamento, los límites que le ponemos no son digamos, son meros límites políticos, geográficos, pero tenemos que traspasar fronteras y tener un trabajo ordenado a nivel departamental, a nivel regional y nacional, y luego tener un trabajo armonizado también con todos los países de Latinoamérica para poder salir adelante. Y todo se resume a una estructuración en la investigación y a un orden en la investigación. ¿Qué queremos investigar para solucionar los grandes problemas de Latinoamérica? Sí, otro Pedro. Muchas gracias, doctor Eduardo. Voy a hacerles una pregunta a los dos y por favor me responden a los dos. Pero antes de la pregunta, quiero también hacerles una pequeña reflexión que tiene que ver con la pregunta que voy a hacer de fondo, ¿no? Muchos científicos y sobre todo filósofos se han preguntado si la educación, la instrucción que se da en todo el mundo, en todas las escuelas, es realmente es correcta, está bien estratégicamente planificada, está técnicamente diseñada y por lo tanto, en consecuencia, debe dar grandes frutos. Y estos filósofos, estos científicos se preguntan, ¿y qué ha pasado en la Tierra? La Tierra está contaminada, el planeta está contaminado. Vivimos el fantasma, ¿no? del clima, del impacto del clima, ¿no? Y vemos que el planeta realmente está deteriorado. ¿Y eso es por qué? Porque no les hemos enseñado, sencillamente, no nos han enseñado a las generaciones a defender, a cuidar, a preservar nuestro planeta. Y esa es la premisa que hace justamente estos filósofos para decir, debemos replantear la educación, la instrucción, para enseñarles qué es lo que tienen, para que nos enseñen qué es lo que tenemos. Y hago esa reflexión porque las generaciones, por lo menos del 60 o del 50, crecían en un ambiente de respeto a los mayores, hasta por lo menos mediados del 70, ¿no? Los que egresaban de los colegios sabían lo que era respeto a los mayores. Ahora, delante de los mayores se dice grosería, se habla de todo, ¿no? Es obvio, ¿no? De que desapareció la educación civil, desapareció el IPM, y se vino pues abajo un montón de características que estaban ligadas a estas conductas, a estos comportamientos, ¿no? Bueno, entonces la pregunta inmediata es, ¿ha solucionado la biología a nivel mundial, ha solucionado la biología los grandes problemas de la humanidad? ¿Ha solucionado los biólogos egresados de la Pedro, han solucionado los problemas de la región? ¿Podrían darnos una respuesta a eso? Empezamos con el doctor Víctor Meléndez. Los biólogos que han egresado de la Pedro Ruiz Gallo han solucionado los grandes problemas de la región de Lambayeque y del Perú y han contribuido con algo al mundo entero. Bueno, no podemos ser, digamos, tan ambiciosos en indicar que resolver problemas del extranjero. Se lucharon contra la pandemia en el país. Biólogos que han puesto, como se dice, el pecho contra esta pandemia. Han trabajado en diversos lugares, de Tumbes hasta Tacna y toda la sierra y selva. Ahora,
Hay varios estudiantes de biología que han salido con becas a otros países. Algunos han quedado, muy pocos han regresado. Ahora, el deseo de salir al exterior depende del estudiante y que haya sido también incentivado. Muchos creen que salir al exterior es un mundo fuera de su alcance, lo que no es cierto. Si uno se prepara adecuadamente, va a poder competir en el exterior con estudiantes de otros países. Todo depende de la persona y de las enseñanzas que haya recibido y los esfuerzos que le han pedido para llegar a un nivel adecuado. Así que decir que fulano o mengano viene de tal sitio del exterior y agachar la cabeza no me parece que es lo ideal. Si bien aprendiendo cosas nuevas, cosas de otro nivel, es porque en ese país las cosas se han dado. Acá, cuando se den las cosas adecuadas y que depende de las autoridades de las universidades, que depende ahora de la SUNEDU, y cuando las universidades reciban su licenciamiento y también, por supuesto, dinero, tal vez no dinero para que compren, sino cosas que sean compradas y puestas a disposición. Entonces, para hacer todo eso alcanzaremos un nivel adecuado y nivel competitivo. Pero nunca debemos agachar la cabeza como otros que vengan del exterior. Muchas veces sucede que el que viene del exterior tiene un poco más de información por haber leído revistas indexadas, o de docentes que leen revistas indexadas provenientes de otros países. Así que cuando se preocupen de leer revistas internacionales, poder ver algunos proyectos. Por ejemplo, acabo de leer que el VIH recién se va a respetar en Lima.
Antes se mandaban las muestras a Estados Unidos. Y acá se va a ser capaces de poder analizar todas las variables que del VIH. Así que todo depende de un aprendizaje y aplicar en su país. Como esto capaz se diga, a veces hay que salir para poder mejorar. No es tanto hay que salir. La palabra es implementar. Acá en el Perú. Por ejemplo, realizar un cultivo de tejidos animales no es cosa de otro mundo, pero no hay el lugar y la forma adecuada de ejecutarlos y poder echar experiencias. Entonces, es necesario implementar laboratorios, equiparlos adecuadamente, ¿no? Por decir, ¿en cuántas universidades del Perú existe el copio electrónico? De cualquier nivel, de cualquier calidad. Se puede hacer mucho con él, por supuesto, pero no hay el lugar adecuado, ni el gobierno tiene interés de colocar. Eso es lo que sé pelear. Eso es lo que sé poner de grandes esfuerzos. Incrementar equipos de laboratorio y laboratorios para poder desarrollarlos y no decir después, viene el extranjero, nosotros si nos formamos adecuadamente podemos realizar grandes cosas. Gracias. Gracias, doctor Víctor. Ahora escuchamos al doctor Eduardo Tejada. Bien, bien amigos. Las preguntas hechas por el doctor Pedro son concretas en torno a si los biólogos a nivel mundial han solucionado problemas y a nivel local, a nivel de la facultad, ¿cómo estamos? Yo creo que el biólogo, por su misma naturaleza de trabajo, es un investigador. Y a nivel mundial, basta con decir, ¿no? Premio Nobel en este caso de medicina, no han sido médicos, han sido biólogos moleculares, ¿no? Hay 2 biólogos moleculares que han sido premio Nobel de medicina en el 2021. Y también hay 2 premios, hay premio Nobel de fisiología en 2021, que ha sido otorgado a 2 biólogos moleculares de Estados Unidos, ¿no? Son estadounidenses. Y entonces sale ahí rapidito la brecha que comentaba el doctor Pedro, en el sentido de que simplemente los países europeos, América del Norte, nos están ganando a los países latinoamericanos en ese rubro,
y los profesionales o egresados que salen de la Universidad Perú Gallo a capacitarse, a tener una maestría, un doctorado en una línea de investigación, pues caramba, la idea es que puedan regresar y tener con toda esa sapiencia esa sabiduría que han obtenido en su área, pudieran hacerla retornar o hacerla presente también en los jóvenes universitarios, ¿no? O sea que está dadas las condiciones para que un biólogo de Francia, de Estados Unidos o de la China pudieran desarrollar investigaciones biológicas con todo el avance en ciencia y tecnología que han logrado obtener. Pero yo diría que a nivel latinoamericano y a nivel de Lambayeque, particularmente en Perú, hemos progresado en diferentes áreas. Por ejemplo, en el sur básicamente en el sur y en la costa norte, en Cajamarca, han progresado bastante en la parte ambiental y algo de fauna, en torno a los recursos naturales. Cuando quieren los molineros o San Marco venir a trabajar en bosques o en cualquier ecosistema, vienen a provincias y se van a las islas o se van al bosque de Poma u otra área a desarrollar investigaciones. En el caso de la Facultad de Ciencias Biológicas nos falta, eso sí, pues los recursos suficientes, que los proyectos estén debidamente financiados y sean de gran impacto para solucionar problemas y en este caso poder arribar a conclusiones que puedan solucionar problemas tanto en los ambientes acuáticos y terrestres que tenemos, ¿no? Entonces debemos ver el área de influencia. Creo que la facultad ha desarrollado muchísimo, por ejemplo, aun cuando son cosas que no se ven, pero que debemos hacerla notar. A veces esa es la falla que tenemos en nosotros, los biólogos, a veces se encasillan terminan un trabajo de investigación que es relevante, pero eso hay que socializarlo, hay que publicarlo, pero no solamente en revistas indexadas, sino también a nivel local, a nivel de la comunidad, a nivel de Lambayeque, para que los lambayecanos se enteren de lo que están haciendo los docentes, los alumnos de la universidad. Realmente a mí me preocupa mucho, por ejemplo, en el caso de la jornada de investigación, claro, hemos estado en la etapa de la pandemia, nos ha resultado difícil hacer investigación campo, pero se han desarrollado proyectos que realmente es para sacarse el sombrero, y eso a nivel de pregrado. El posgrado, aunque no parezca mentira, la calidad de las investigaciones son bajas, y en el doctorado, más aún que tiene que ver que son doctorados prácticamente de investigación, los proyectos no son de gran envergadura y no generan ningún conocimiento, realmente nuevo conocimiento. Entonces, a nivel de la facultad, creo que a nivel de pesquería, botánica, microbiología, en el caso de biología, se han desarrollado trabajos de investigación que están en las tesis, en los trabajos de los docentes, los estudiantes, y que merecen ser de repente revisados o emulados por las nuevas generaciones, ¿no? Lo que tenemos que hacer es simplemente darles ese prurito de investigación a los muchachos. Los muchachos quieren motivación, tienen todo un potencial por desarrollar. Y entonces de esa manera podemos hacer que entren a la investigación. Nosotros definitivamente solucionar problemas a nivel de la comunidad, tal vez en algunos proyectos de investigación que se han cristalizado, que yo diría son trabajos hasta cierto punto potenciales, ¿no? Que pueden realizarse. Hemos, por ejemplo, el caso de la profesora Carmen Carreño en lo que trabaja en bioremediación y en pesquería también en avanzado, pero son investigaciones que están ahí y que seguramente van a constituir más adelante la gran base para proyectos de investigación mucho más fuertes, de mayor impacto. Por eso es que necesitamos de los jóvenes para que puedan ellos desarrollar sus investigaciones, hacerlo, los primeros cuadros, los primeros puestos, hacerlos ingresar a la universidad como docentes, y al final con sus proyectos ganarán imagen en la universidad, ganarán su dinero ellos y ganarán también imagen ellos, ¿no? Y en fin, todos nos veremos beneficiados. Yo hasta ahora realmente estoy tranquilo porque las personas que están ahora, los profesores contratados, los jóvenes,
son jóvenes que tienen ese espíritu de investigación, de compromiso por la universidad, y creo que habría sí que definir a nivel de la universidad qué es lo que queremos investigar, primeramente en función a las grandes necesidades de este área de influencia que son la Ambayica, Cajamarca y Amazonas. Sí, gracias, Pedro. Muy bien, muchas gracias a los dos por haber respondido a la pregunta. Y una última pregunta con lo cual ya cerramos esta charla que hemos tenido con dos grandes profesores de la Universidad Pedro Luis Gallo, ¿no? ¿Cuál estiman ustedes sea el reto que tiene por delante la Facultad de Biología y sus egresados de Biología en cuanto que como profesionales deben contribuir al desarrollo no solamente científico y tecnológico, sino como también se ha destacado en algún momento, la parte humana, ¿no? La pobreza, el progreso de los pueblos? ¿Cuál piensan ustedes que es el reto que tiene que superar, que es como un desafío que tienen por delante los futuros profesionales egresados de biología y la facultad de biología? Empezamos por el doctor Víctor Meléndez. Parece que hay amplios campos para poder trabajar, ¿no?, en diversas especialidades, ¿no? Por ejemplo, en ADN, paternidad, ¿no?, de descendencia, en contaminación ambiental, ¿no? También, por ejemplo, en análisis de laboratorio, en general, hacía análisis biológicos, ¿no? Hay campos en ambiente, ¿no?, etcétera. Todo depende de los docentes, porque los estudiantes van mirando, en ciertos casos, a qué se dedica el docente que está enseñando. Ellos son capaces de discernir cuál es bueno y cuál es mediano o regular y cuál profesor es malo. Entonces, el profesor que para ellos es un buen docente, tratan de buscarlo y tratar de ver cuál es su línea de investigación. Los que son algunos no les gusta mucho el trabajo y vemos que son regulares, que trabajo de investigación ejecutan. Entonces, el estudiante tiene diversos pensamientos: acabar su carrera y salir rápido. Y salir rápido significa hacer una tesis en poco tiempo, ser sustentada y llegar al título. Otros piensan que la tesis debe ser de buen nivel, sustentarla
está el subtítulo. El nivel de calidad de la tesis depende del docente. Y también, por supuesto, en unos casos ingresa lo que el futuro persona que se va a graduar tiene problemas. Porque muchas veces se habla de parte de investigación, de alto nivel, y, ¿no? Para que viajes, etc. Pero hay que ver también si es real lo que sucede desde el punto de vista humano, ¿no? La, la, Pedro, doctor Pedro. Sí, escucho, el doctor todavía Meléndez no ha terminado, creo. Sí, no, ya terminó, creo, bien. Pedro. Ok. Entonces, puede participar Eduardo. Me pareció que él no había terminado, había hecho como una Sí, pausa. pues, sí. Bueno, gracias, amigos. La verdad es que tal como están los tiempos aquí en Perú, el reto del futuro biólogo es bastante severo, ¿no? Lo que le queda a los chicos simplemente es ser primeros en lo que hacen. Y también que les guste. Porque muchos atinan de repente a ser biólogos y entrar al magisterio o a cargos menores, pero la empresa a la que está abocado, debe abocarse el biólogo es muchísimo más, ¿no? Y yo digo, es investigación, definitivamente es investigación, parece mentira, pero esto es casi una constante en muchos países del mundo. Y entonces las personas tienen que tener el tiempo necesario para investigar. Ya en estos momentos, ya los profesores Renací tienen solamente 8 horas, un máximo de 8 horas para poder desarrollar un curso, 2 cursos, pero va a tener más tiempo para tener las ideas, la creatividad para desarrollar sus proyectos, ¿no? Pero entonces, yo lo que diría en el caso de un biólogo bien formado, en el sentido de tener bien claro los conceptos de búsqueda de la verdad, la honestidad, y lo que decía el doctor Pedro temprano, ¿no? La participación, que participe y asume el compromiso, ¿no? De que a través de su actividad la va a hacer de la mejor manera, siempre con actitud y en busca de la verdad de los hechos. Sea la investigación que realiza, porque la investigación más que hacemos en la Facultad de Ciencias Biológicas es cuantitativa, ¿no? Y entonces ese profesional biólogo, una vez que sale al campo laboral, yo lo primero que diría es que si es que encuentra un buen trabajo en la parte de investigación, que son escasos, porque ese es el gran problema que tenemos en la investigación. Bueno, ¿a dónde voy? Simplemente las grandes, en todas las universidades o en algún en la cual la investigación se dé de manera fluida y certera, ¿no? Y entonces, aquí va el asunto, ¿no? Generalmente hemos producido no sé cuántos egresados tendremos en estos momentos en la facultad. Y los casos en los cuales estos profesionales han producido,
en las empresas o lugares en que han estado es poco conocido. Y además no hay fluidez en los trabajos de investigación, en las publicaciones. Aquí en el Perú no hay esa fluidez como para enterarse qué es lo que están haciendo nuestros egresados, ya sea en botánica, pesquería, biología o microbiología, ¿no? Entonces, por ahí va el asunto. No tenemos y más aún que no hacemos el seguimiento de los egresados como debe ser. Pero cualquier profesional egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas debe tener ese acto de solidaridad o de ser siempre buscando siempre el beneficio, no solamente de ellos, sino el beneficio en este caso de la universidad, tratando de jalar también a sus compañeros de estudios, a los mejores, o de otros códigos, pero siempre buscando integrar o jalando más gente de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, ¿no? Y así iremos creciendo, la universidad, lo mismo se fortalecerá, la facultad se fortalecerá de esa relación de investigación académica que se da entre esas empresas y la universidad y la facultad, ¿no? El reto es ese, ¿no? También, si es en este caso docente universitario, hacer los esfuerzos para hacer investigación, ¿no? Hay limitaciones, por supuesto, mucho con la edad, mucho con a veces limitaciones físicas o de otra índole, pero los jóvenes universitarios, apuesto mucho yo por los jóvenes de la facultad, que tienen toda una formación integral en cursos que son clave en la investigación. Si ustedes me permiten, espero, y voy a hacer notar las grandes áreas de un biólogo. A ver, por favor. Sí, por supuesto, adelante. A ver. Vamos a ver acá. Bien, tenemos entonces las actividades. Están viendo, amigos, ¿no? Pedro. Sí. Bien, entonces, ¿cuáles son las actividades reservadas al título del biólogo? El biólogo es un profesional capacitado para identificar, clasificar, determinar y evaluar la diversidad biológica en sus diferentes niveles de organización, incluyendo formas extintas, restos y señales de actividad, así como su dinámica e interrelaciones. Monitorea y controla poblaciones, plaga, vectores y reservorios de agentes de enfermedades. Realiza control biológico de organismos, realiza diseños demográficos y epidemiológicos. Programa y ejecuta acciones destinadas a la educación ambiental y sanitaria. Diagnosticar y biomonitorear y bioremediar aire, agua, suelos, aguas residuales, efluentes industriales y suelos. Planifica, dirige, ejecuta, evalúa estrategias de conservación, manejo y uso sustentable. Programa, ejecuta y peritar acciones relacionadas con el ordenamiento territorial, ¿no? Planifica, asesora, administra y dirige estaciones biológicas, áreas naturales protegidas, bancos y colecciones biológicas, zoológicos, jardines botánicos, estaciones experimentales de cría y cultivo de organismos, museo de ciencia naturales e instituciones afines. Identifica y valora impactos producidos por la introducción de especies y diseña, dirige y ejecuta planes de mitigación. Planifica, dirige, evalúa y ejecuta acciones para la reintroducción de especies autóctonas. Asesora en el diseño de políticas relacionadas con la introducción de especies exóticas y el control de las invasoras. Prepara, manipula y controla la calidad de materiales de origen biológico y biomateriales. Identifica y controla organismos de otras formas de organización supramolecular que afecten la salud de los seres vivos, del ambiente y los procesos de producción y conservación de alimentos y materias primas. Controla los agentes biológicos que afectan la conservación de alimentos y materiales que forman parte del patrimonio cultural. Realiza pericias y análisis forenses de identificación, determinación de organismos y otras formas de organización supramolecular y de los efectos de su acción biológica.
Planifica, dirige y ejecuta actividades biotecnológicas y de mejoramiento genético. Formula, dirige, ejecuta, audita y certifica planes, programas y proyectos de estudio de impacto ambiental, y líneas de base de prevención, control, corrección y mitigación de los efectos ocasionados por actividades de origen antrópico o efectos naturales. Asesora en el diseño de políticas y en la confección de normas tendientes a la conservación y preservación de la biodiversidad y al mejoramiento de la calidad de vida y del ambiente. Diseña, dirige, ejecuta y audita planes de manejo para la conservación y restauración de ambientes. Diseña, dirige, ejecuta y certifica proyectos de turismo vinculados al área de conocimiento. Participa en consultas, asesoramientos, auditorías, inspecciones y pericias en temas de su competencia en cuerpos ejecutivos, legislativos y judiciales en organismos públicos y privados. Entonces, el campo del biólogo realmente es muy amplio. Y yo me quedaría para el caso de la oferta laboral en la Pedro Ruiz Gallo, y yo hablo de mi departamento, ¿no? En mi departamento, el departamento de biología, en la cual debemos apuntar a la parte ambiental, debemos apuntar a la parte molecular, a la parte de educación ambiental y de dos aspectos más, biología forense y epidemiología. Creo que por ahí pues, estaríamos conversando un poquito más, robusteciendo, fortaleciendo esta idea más adelante, pensando en los problemas que tiene el área de influencia de la UNPRG, ¿no? Hablando de Cajamarca y Amazonas y las grandes potencialidades que tiene para desarrollar proyectos de gran envergadura. Sí, eso podría decirles, amigo Pedro, Víctor y Jorge. Muchas gracias al doctor Víctor Meléndez y al doctor Eduardo Tejada Sánchez. Yo le invitaría al doctor Eduardo de que tome como base esta reunión que, ustedes saben, se difunde a través de medios de comunicación social, las redes sociales, gracias al esfuerzo del profesor Pupuy, que nos hace difundir, ¿no?, esto por las redes sociales. Trasladar esta inquietud que se ha manifestado hoy día, que es inquietud de la Facultad de Biología, a fin de hacerlo más amplio y tal vez de que se concerte un seminario, ¿no?, con el Colegio de Biólogos, con la empresa, para rediseñar tal vez o plantear a futuro, ¿no?, un currículo o una expectativa de futuro coordinado entre la academia, el colegio profesional, empresas, ¿no?, a fin de que nuestros egresados, cuando salgan de la universidad, tengan un futuro seguro. A mí me da la impresión de que aquella expectativa de que se planteó era un reto para el biólogo, las famosas patentes. Yo simplemente resumo eso en que deberíamos preparar al biólogo para patentes. Y nosotros mismos como profesores no estamos, bueno, yo al menos ni siquiera he recibido un entrenamiento para generar una patente, ¿no? Y por eso si alguien me pregunta cuántas patentes has generado, digo, bueno, yo no es mi campo eso, ¿no? Y es que hay que tener formación, hay que tener primeramente información, entrenamiento, ¿no?, para ello, ¿no? Pero lo que sí debo decir, y que me ha causado mucha sorpresa, porque ha sido uno de los aportes mundiales de los últimos años, es el trabajo del grupo que trabaja sobre envejecimiento, el grupo de Harvard con Sinclair, y el trabajo de Harvard en Norteamérica, que han patentado el famoso PB125, que es un suplemento que reactiva la vía epigenética de NERV2, ¿no?, el gen NERV2 de la proteína, que está implicada en todo lo que es el proceso desinflamatorio. Y están ganando mucho dinero porque justamente están aportando una mejora a la salud. En el Perú creo que recién está llegando el producto que se llama Actives, y cuando ya eso tiene más o menos 10 años o 10 años que se ha introducido ya este tipo de tratamiento, ¿no? Es importante, sí, es importante para mí. El reto grande que tenemos por delante es sencillamente, yo pienso que debemos, cuando yo hablaba de las brechas que nos hacen hablar de las brechas culturales científicas entre el provinciano, el limeño, y entre el peruano y el norteamericano,
son brechas, ¿no? Yo pienso que esas brechas deben minimizarse en algo muy serio. Había una brecha más grande todavía, que no sé si alguno de ustedes ha sido consciente. La brecha con que los adultos nos trataban a los mocosos. No puedes estar aquí en esta reunión porque es reunión para mayores. Yo escuchaba chistes, ¿no? Y chistes, decía, ¿cómo los privaban los adultos de aquellos chistes que ellos les contaban, ¿no? Era que no se transmitían en generaciones, ¿no? Yo pienso que una de las grandes brechas que debemos eliminar es justamente la brecha de abrir las puertas y el corazón a nuestros estudiantes para contribuir con ellos a su crecimiento, a su madurez y a su producción. Yo creo que es muy importante, ¿no? Porque justamente muchas veces pues, siempre se ha dicho, siempre se ha comentado y siempre se ha criticado que el docente está aquí y el estudiante está acá abajo. Yo creo que esa brecha, que es una brecha real, debe eliminarse y debe primar con todo el absoluto respeto la interacción docente-estudiante. Les agradezco por su participación y a nombre del señor decano de la Facultad de Ciencias Biológicas agradezco a ustedes, ¿no? El profesor magíster de Jorge Chalemés Céspedes, le agradezco a ustedes, agradezco siempre al profesor Jorge Cupuy que nos apoya y a todo el público, colegas y que están interesados que han escuchado esta presentación. Muy buenas noches, muy buenas tardes, hasta la próxima semana. Gracias. Gracias, doctor Pedro, gracias, muchas gracias. Nos vemos, Cupuy, nos vemos. Feliz Día del Padre. Sí, feliz día. Feliz día. Feliz día, doctor Víctor. Decía mi papá el día del papá es el peor día porque también la pone uno. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día.